Bien, chicos, vamos a continuar. Después de la última diapositiva que vimos, siguen 3 problemas de tarea. Por favor, ahí de hecho les viene indicado que son tarea, para que por favor los tomen en cuenta y lo realicen en el transcurso de la semana. Para aquellas personas que tienen por ahí alguna situación que por alguna razón se hayan atrasado en alguna tarea, pueden realizarla, nada más que pues aquí la situación es que se les va a acumular con la tarea de esta semana y se les va a acumular con el proyecto final. Entonces, bueno, ahí se tendrían que acomodar más. Acuérdense que esta materia va a ser solamente de 3 semanas, por lo tanto nos vamos a ver un poquito más apurados. Bueno, y ustedes saben que por lo regular la última clase nos vemos un poquito apurados, pero solamente es cuestión de 1 o 2 días a lo mucho y ya, descansamos de la materia. Sí, por ahí alguien levantaba la manita. ¿Alguna duda? Sí, maestra, yo Dime, quiero Cindy. saber cómo voy a saber cuándo es un ácido, una base o una sal. Es mi pregunta. Ok. Bueno, les comentaba en el transcurso de la clase que en algunas ocasiones el problema te va a decir, te va a dar la característica de la solución. En este caso, de hecho, en la cuestión del ejemplo sí viene ahí como parte de la explicación, creo que es una sal. Pero por lo regular ustedes van a tener que buscar por sí mismos qué tipo de compuesto es del que está hablando el problema. En el caso de la normalidad solamente es que se maneja eso. Sí, creo que el de la tarea no viene así tal cual. Creo que ustedes tienen que buscar qué tipo de compuesto es, si es una base. Sí, de antemano les digo, por ahí pueden encontrar algunos compuestos que tienen entre paréntesis lo que es la base OH, que se refieren a los hidróxidos. Todos aquellos que son hidróxidos son bases, chicos. Esto lo vimos, de hecho, bueno, lo vi que me tocó todavía presencial con los chicos del campus Altamira. Lo vimos, bueno, con algunos, creo que los del sábado no, los vi con algunos del entre semana, pero eso ustedes lo pueden ver y de hecho tuvieron que haberlo repasado o haberlo visto al menos por ahí de manera leve. Los tipos de compuesto, ¿no? Cómo se forma una sal, cómo se forma una base, cómo se forma un ácido, cuáles son los otros nombres que reciben, porque también por el nombre uno se puede dar cuenta y obviamente por la fórmula se pueden dar cuenta qué tipo de compuesto es, pero lo que les puedo decir es que, por ejemplo, cuando estén frente a una base, van a tener entre paréntesis el compuesto hidróxido que está compuesto de un oxígeno y de un hidrógeno. A eso se refieren los hidróxidos y son bases. ¿Sí? Estoy buscando, por aquí tengo un libro con el cual me apoyé para dar precisamente ese tema en mi clase de química. Ay, ahorita creo que no, ya lo encontré. No, sí lo encontré. Para poderles dar así una adelantadita o aquí está. Aquí en el libro viene como la formación de funciones químicas y de acuerdo a las funciones químicas, en el caso de las bases, van a encontrar que se forman de un metal más un oxígeno más un hidrógeno. Más o menos para que sepan diferenciar a simple vista con respecto a un compuesto que tengan ahí una fórmula. Los ácidos se forman de un hidrógeno, un no metal y un oxígeno en ese orden, HNO, en ese orden sería. Y las sales u oxisales se forman de un metal
más un no metal más un oxígeno. Es más o menos lo que les puedo yo pues apoyar en cuanto a la identificación de los compuestos químicos de acuerdo a su Maestra, fórmula. Mande. ¿nos puede repetir? Es que lo estoy apuntando, pero no alcanzo. Ah, ok. Solamente es una repasadita, ¿eh? O sea, digo, se los estoy leyendo tal y como viene en mi material de apoyo para que ustedes también lo tengan igual. Bueno, ¿cómo lo puedo identificar a simple vista un compuesto? En cuanto a las bases o hidróxidos, también se les conocen de esa manera, su fórmula general es a base de un metal, un oxígeno e hidrógeno. Digamos que es la fórmula general, ¿sí? A lo mejor ese compuesto de hidróxido puede estar entre paréntesis y multiplicado por algún subíndice, lo cual también es posible de acuerdo a en este caso, a los enlaces, ¿sí? Ahora bien, para un ácido, que también se le conocen como oxiácidos u oxácidos, repito, ácido, que también se le conoce como oxiácidos u oxácidos, su fórmula general, como generalmente se encuentra, es un hidrógeno, un no metal y un oxígeno. Les vuelvo a repetir, obviamente pueden variar los subíndices, pero es generalmente como se encuentra. Y una sal u oxisal lo podemos encontrar como con un metal, un no metal y un oxígeno. Metal, no metal y oxígeno. ¿Sí? Así lo podemos encontrar de acuerdo a la fórmula general o a la forma general. ¿Sale? Para que más o menos tengan presente en caso de que a lo mejor no se acuerden ustedes de su otra clase de química, pero es como regularmente se pueden encontrar estas fórmulas y cómo las podemos distinguir así a simple vista. ¿Sale? Si no, pues habría que buscarlas en internet. Bueno, vámonos al siguiente tema, fracción mol. ¿Hasta aquí alguna duda? Perdón, Cindy. No, maestra. Gracias. Ok, sí, de nada. Bueno, fracción mol. La fracción molar nos dice aquí que de una solución puede ser expresada de dos maneras, como una fracción molar del soluto y una fracción molar del solvente. En otras palabras, la fracción molar me está dando a mí en números decimales cuál es el porcentaje en una solución tanto del solvente como del soluto. Por eso existen dos tipos de fracción molar. Vamos a ver ahorita un ejemplo en el cual nos va a ilustrar otra situación, pero bueno, vamos a irnos por partes. Ahora aquí, la explicación que viene a continuación nos viene cómo sacar esta fracción molar tanto para el soluto como del solvente. Está extremadamente fácil, nada más es cuestión de que me pongan tantita atención. El soluto por lo regular se representa como una X1. El solvente se representa como una X2. Ahora bien, por lo general, este tipo de problemas para poder encontrar yo la fracción molar, ya los solutos y los solventes me vienen expresados en moles, ¿sí? Como lo vamos a ver, les vuelvo a repetir en los ejemplos siguientes. Por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer? Si yo quiero encontrar la fracción molar del soluto, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a poner los moles correspondientes al soluto, la cantidad de moles, sobre la sumatoria de los moles del soluto más los del solvente. Nos dice aquí también que de la solución. Bueno, en este caso lo sumamos y vamos a hacer esta operación. Moles del soluto sobre el total de moles de la solución. Bien. Ahora, para la fracción molar de solvente, pues es un caso también específico, X2. Para poder encontrar la fracción, tenemos que hacer la siguiente operación. Vamos a localizar el número de moles correspondiente al solvente sobre la sumatoria de los moles tanto del soluto como del solvente. Y esa va a ser nuestra fracción molar del solvente. Ahora bien,
como estamos hablando de que la fracción molar representa, si lo queremos ver de esta manera, aparte de ser, como su nombre lo dice, una fracción, un número decimal, si nosotros hacemos la sumatoria de las fracciones molares del soluto y del solvente, el resultado tiene que ser 1. ¿Por qué 1 y por qué vamos a hacer la sumatoria? Bueno, esta sumatoria la podemos tomar como si fuera una comprobación, en donde, les vuelvo a repetir, la fracción molar del soluto más la del solvente me tiene que dar como resultado 1 o un número muy cercano a 1. Puede ser un punto 98, punto 99, dependiendo si nosotros redondeamos las fracciones molares. Bien, ¿por qué 1? Vuelvo a repetirles. Estamos hablando de números decimales como respuesta de las fracciones molares, pero también estamos hablando de un porcentaje. Este número decimal me representa también un porcentaje del soluto o el solvente, de acuerdo sea el caso, de una solución donde la solución es el 100%, donde la sumatoria, vuelvo a repetirles, de los moles, tanto del soluto como del solvente, me representan un 100%, ¿sí? Entonces, por eso es igual a 1. Acá lo vemos en la siguiente filmina, la suma de la fracción molar del soluto más la suma de la fracción molar del solvente es siempre igual a 1. Y el ejemplo que tenemos, como les digo, bastante simple, es el que sigue. Nos dice aquí, una solución contiene 4 moles de soluto, no me están diciendo cuáles, nada más me están diciendo que es soluto, disueltos en 16 moles de solvente. Determinar, inciso A, la fracción molar del soluto, inciso B, la fracción molar del solvente. Entonces, aquí en mis datos, les vuelvo a decir, o sea, la manera, y les sugiero yo que lo tomen ustedes también en cuenta a la hora de solucionar un tipo de problema de esto. Los datos que tengo, aquí sí no voy a utilizar masas ni nada de eso, es solamente enfocarme a los moles. Entonces sería los moles del soluto, que ya me lo están dando, que es 4, y los moles de solvente, que ya me los están dando, que es 16, representados por una N. De acuerdo a las operaciones que vimos en la filmina anterior, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para yo encontrar la fracción molar correspondiente al soluto, solamente tengo que tomar el 4 y dividirlo entre la sumatoria tanto de los moles del soluto como las del solvente, que me dan como resultado 20. Entonces sería 4 entre 20 sería 0.2. De igual manera, para la fracción molar del solvente, tomo el número de moles, que son 16, sobre la sumatoria de moles de soluto y solvente, que son 20, y esto me da un resultado de 0.8. Si ustedes se dan cuenta, me dan números decimales. Estos números decimales, si yo hacemos la comprobación o la verificación, si hacemos la sumatoria, me da igual a 1, ¿sí? Y aquí lo puse como resultado, de acuerdo a cada uno de los paréntesis, que también lo puedo representar como porcentaje. Punto 2, ustedes saben que corresponde a un 20% de soluto en una solución, y punto 8 corresponde a un 80%, que sería un 80% de solvente en una solución. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta ahorita en este tipo de problema o en este ejemplo? ¿No? Ok. Para este problema también hay este tema también hay un problema. Estos que tenemos aquí son los mismos 3 que tenemos en el material anterior, en la sesión anterior, es la molaridad y la normalidad. Estos 3 problemas son los mismos que les puse para el tema anterior de la sesión anterior. Y este sería el otro que corresponde a la fracción molar, la que estamos viendo ahorita, ¿sí? Estos 3, vuelvo a repetir, estos primeros 3 problemas son los mismos que vienen en la última diapositiva del material anterior. Exactamente los mismos, ¿sí? Lo único que está agregado aquí sería, en este caso, el número 4, que corresponde a la fracción molar que acabamos de ver en un momento. Si se dan cuenta, son 3 sustancias. 10 moles de metanol, 1 mol de etanol y 8 de agua. Aquí no me viene si es solvente o disolvente. Y de igual manera lo vamos a hacer, chicos. Sí, son sustancias que componen una solución, por lo tanto, tenemos que hacer la sumatoria en donde los 10 moles de metanol más 1 mol de etanol más los 8 de agua me dan en total 19 moles
en una solución. Entonces, tengo que sacar la fracción molar para el metanol, para el etanol y para el agua. Por ejemplo, para el metanol sería 10 sobre los 19 moles que son en total y me da un número específico en decimales. Ustedes si quieren ya lo pueden ir haciendo. Para el etanol, tengo una fracción, la fracción molar para el etanol sería 1 sobre 19, me da un resultado y ahí lo tengo, ¿no? Y para la fracción molar del agua sería 8 entre 19, hago la operación y me da un número decimal. Si yo hago una sumatoria de esos tres resultados de las fracciones molares, tanto del metanol como del etanol y del agua, me tiene que salir un número muy cercano a 1 o 1. Todo depende de cómo esté yo redondeando los números, ¿sí? Pero tiene que ser tal vez un punto 8, un punto 99, perdón, un punto 98, perdón, punto 99 o un 1. Si ya me sale un punto 95, entonces ahí tengo un poquito más de variación y necesito poner más atención en los números. Pero tiene que ser un número exageradamente cercano al 1 o 1 exacto. ¿Sale? Bien. Vamos a las siguientes, propiedades coligativas de las soluciones. Me voy a ir un poquito rapidito en cuanto a lo teórico para irme a lo práctico. ¿Sale? Bien. Dentro de las propiedades de la solución sabemos cuáles son las partes de una solución, que son solventes y solutos, y tenemos también propiedades, como decía. Al momento yo de hacer una solución, dejan ser las propiedades del soluto y las propiedades del solvente para convertirse en un solo componente, ¿sí? En una sola solución, en una sola molécula, si lo vemos de esta manera. Y esa molécula, obviamente, conserva algunas características de sus elementos, pero a la vez también se divide en otras diferentes. Entonces, tenemos dos tipos de propiedades, las propiedades constitutivas, y las coligativas. Las constitutivas, pues, son aquellas que dependen de la naturaleza de las partículas disueltas. Nos dice aquí, ejemplo, viscosidad, densidad, conductividad eléctrica. Son básicamente como que propiedades más, si lo vemos de esta manera, como que más físicas. En cambio, las propiedades coligativas o colectivas son aquellas que dependen, nos dice aquí, del número de partículas, ya sea moléculas, átomos o iones, disueltas en una cantidad fija de solvente. Es decir, se encarga del estudio, en este caso, de las partículas, de una concentración de, en este caso, de moléculas, átomos o iones, de acuerdo a lo que nos está aquí explicando. Estas propiedades coligativas estudian de manera particular lo que son el descenso de la presión del vapor del solvente, aumento del punto de ebullición, disminución del punto de congelación y presión osmótica. Por lo mismo que les acabo de mencionar, cuando yo tomo un soluto y un solvente, todas sus propiedades, al momento de hacer la solución, todas sus propiedades que tuvieran como sustancias por separado, se combinan. Algunas se pierden, otras se conservan y otras más son nuevas. Entre estas, digamos, características, pues suele haber las 4 que les acabo de comentar, que vienen al final de la diapositiva, que es descenso de la presión, aumento, disminución, etcétera. ¿Sale? Las vamos a ver de una por una. Bien. Entonces, vemos que las propiedades coligativas tienen importancia en la vida común. Ya se los había dicho. Las sustancias, las soluciones son totalmente, no son ajenas a nosotros, son tan cotidianas que inclusive dentro de nuestro cuerpo tenemos infinidad de soluciones, ¿sí? Compuestas por solutos o por diversas sustancias. Una de ellas, por ejemplo, la sangre, el plasma, el sudor, la pus, etcétera. Todos los líquidos o todas las soluciones que ustedes se imaginan que hay en un cuerpo, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a la siguiente filmina. Nos dice aquí, de acuerdo a una de las propiedades coligativas de las soluciones, que es la disminución de la presión de vapor, nos viene unas siguientes características. Nos dice, las moléculas de la fase gaseosa que chocan contra la fase líquida ejercen una fuerza contra la superficie del líquido. Esto pasa cuando, por ejemplo, nosotros ponemos a una fuente de calor un líquido que empieza a desprender este vapor, que lo tenemos en un medio controlado, totalmente hermético. Sabemos que al momento de que
pasa su punto de ebullición, este líquido comienza a liberar vapor. Llega un momento en que este vapor está tan concentrado que empieza a hacer presión sobre su mismo líquido. Es un vapor que proviene de un líquido y a veces se logra tanta la concentración que empieza a hacer presión. Y eso lo vemos, ese efecto lo vemos en las ollas de vapor, ¿sale? Ahora bien, dice que esta fuerza se denomina la presión de vapor, ¿sí? Vamos a ver, entonces, esta presión de vapor, ¿cómo es que varía cuando se forma una solución? Nos dice aquí, en estos dos puntos de abajo bien importantes, nos dice, experimentalmente se ha comprobado que para un líquido, la presión de vapor aumenta a medida que aumenta la temperatura, y eso es totalmente lógico y totalmente práctico. Si ustedes tienen una olla, les vuelvo a repetir, una olla de presión a una fuente de calor, si ustedes esa fuente de calor la aumentan, entonces lo que va a pasar es que ese líquido que se encuentra dentro va a empezar a formar o va a empezar va a pasar más rápido de su punto de ebullición, va a empezar a hervir más rápido y por lo tanto va a liberar más vapor, ¿sí? Si yo bajo la flama, entonces el calor deja de circular en este líquido, por lo tanto, ese líquido baja su intensidad, digamos, de ebullición y el vapor baja, ¿sí? Que es lo que regularmente hacemos cuando nosotros queremos abrir la olla a presión. Ustedes no me dejarán mentir, quien las haya ocupado, también se ocupan, de hecho, en la industria, tienen que bajar la presión. ¿Y cómo se baja la presión en el caso de este tipo de aparatos? Bueno, pues bajando, en este caso, la temperatura para que el vapor vaya disminuyendo y la presión sea menos. Porque si ustedes abren una tapa de una olla a presión cuando está a su máximo, recuerden que esa tapa, ese vapor más bien es una fuerza y la tapa viene siendo como un proyectil. Entonces, si ustedes abren esa tapa, la tapa, debido a la fuerza que ejerce esta presión de vapor, sale disparada y puede tener consecuencias pues muy malas. O sea, se convierte, como les digo, en un proyectil. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, nos dice aquí como segundo punto, líquidos diferentes a la misma temperatura presentan presiones de vapor diferentes. Y esto lo vemos, estas dos situaciones las vemos en esta tabla. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el agua, en donde a una temperatura de 20 grados Celsius, la presión de vapor en milímetros de mercurio está en 17.5. Si yo aumento la temperatura, ustedes van viendo que numéricamente aumenta la presión de vapor correspondiente al agua. Eso tomando en cuenta lo que dice el primer punto. El segundo punto dice, líquidos diferentes a una misma temperatura presentan presiones de vapor diferentes. Si yo me concentro en la temperatura de 20 grados, me doy cuenta que tengo aquí 4 líquidos, ácido acético, agua, benceno y etanol, y que cada una de ellas a la misma temperatura presentan diferentes presiones de vapor, en donde la presión más baja es para el ácido acético y la presión más alta es para el benceno. ¿Por qué pasa esto? Bueno, vamos a ver la siguiente definición. La siguiente definición que tenemos para este tipo de carácter o para este tipo de propiedad coligativa. Esa tabla, de hecho, me maneja la misma información que vimos en la tabla en la que acabamos de explicar, pero me maneja también otro concepto en cuestión de la misma temperatura para diferentes líquidos. Me maneja el concepto de líquidos volátiles y no volátiles. Me dice aquí, entonces, en definitiva, para diferentes líquidos, dice, a una temperatura dada, las sustancias con presión de vapor elevadas se evaporan más rápidamente que las sustancias con presión de vapor baja. Se dice entonces que los líquidos que se evaporan rápidamente son volátiles, ¿sí? Mientras más volátil es un líquido, menores son las fuerzas de interacción molecular, mayor es la evaporación del líquido y mayor es su presión de vapor. Vámonos al ejemplo. Vámonos de nuevo a la temperatura de 20 grados con los 4 tipos de líquidos. En este caso les digo, el ácido acético es el que tiene menor presión y el benceno es el que presenta mayor presión. Por lo tanto, de acuerdo a lo que acabamos de ver en el cuadro anterior, podemos decir que el benceno es el líquido más volátil.
el que se va a evaporar más pronto porque presenta la presión de vapor más alta. ¿Estamos de acuerdo o estoy mal? ¿Sí? Dice, las sustancias con presión de vapor elevada se evaporan más rápidamente que las sustancias con presión de vapor baja. Entonces se dice que los líquidos que se evaporan rápidamente son volátiles. Es decir, que el benceno a 20 grados Celsius es más volátil que el ácido acético. De igual manera para el agua y de igual manera para el etanol. Si yo agarro el agua y el etanol, yo puedo decir que el etanol es más volátil que el agua porque presenta una mayor presión de vapor y aparte, pues porque se va a evaporar más rápidamente, ¿sale? De acuerdo al valor de la presión de vapor, ¿sí? Ahora bien, me voy a la cuestión práctica. Sí, vamos a tomar los ejemplos como solutos volátiles y no volátiles, que ya vimos las características entre uno y otro. Bueno, aquí nos dice que, disculpen el francés, Francois Marie Raoult, la ley de Raoult. Les prometo que para la próxima sí lo voy a pronunciar bien. Bueno, ¿qué me dice aquí? Él hizo este principio y explicó esta relación. Acuérdense que para todo lo que ocurre en la naturaleza siempre va a haber alguien buscando una explicación matemática, ¿verdad? Y esto fue lo que este hombre hizo. Plasmó esa situación de la volatilidad o de la volatilidad en una cuestión matemática, en donde tenemos ahí relacionados presiones, tenemos relacionados fracciones molares y variaciones de las presiones. Entonces, él hizo estas 4 ecuaciones de acuerdo a las observaciones en experimentos, ¿no? En donde cada una de estas variables, bueno, está explicada aquí abajo, se las voy a explicar rápidamente para poder pasar al ejemplo. Y, por ejemplo, en esta primera ecuación nos dice que la presión de vapor de la solución en sí, es igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro, ¿sí? Sabemos que cada solvente tiene una determinada valor de presión de manera, digamos, ya constante o digamos ya es un valor propio de la sustancia, ¿no? Entonces, a esto se refiere el valor de vapor del solvente puro. Y la fracción molar, pues la vamos a tener, en este caso, a lo mejor que nosotros calcular. Si nos dan en moles, pues tenemos que calcular, ¿no? Ahora bien, la segunda ecuación que nos dice variación de la presión de vapor. Acuérdense que este triangulito, yo siempre les he dicho, chicos, cuando tengan oportunidad, estudien la simbología matemática. Créanme que les va a ser de mucha ayuda. Este triangulito me representa matemáticamente variación o incremento, ¿sí? Entonces, yo al ver este triangulito voy a suponer que es el incremento o la variación de la presión, en este caso, de vapor. Esta es igual a la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución, que es una ecuación 2. De igual manera, la variación de la presión de vapor está representada por la siguiente ecuación, que sería la multiplicación de la presión del vapor del solvente puro por la fracción molar del soluto, como ecuación 3. Al ser la ecuación 2 y la ecuación 3, dos ecuaciones que me dan como resultado la misma variable, yo puedo hacer una ecuación 4 tomando como igualdades. ¿Por qué igualdades? Porque el resultado para la ecuación 2 y ecuación 3 me da el mismo resultado. Por lo tanto, yo puedo tomarlo como igualdades. ¿Se dan cuenta de este fenómeno? Es el mismo resultado, por lo tanto, yo puedo decir que esta ecuación es igual a esta. ¿De qué va a depender que yo ocupe una ecuación u otra? Va a depender de la información que nos dé el problema. Por eso les vuelvo a repetir, bien importante. Chequen primero en un problema qué les está pidiendo y chequen qué información les da para que ustedes puedan saber. Y también otra cosa, de acuerdo a un formulario que les comento que les sería de gran utilidad, qué operación van a ocupar o qué operaciones van a ocupar para llegar a un resultado. Recuerden que también puede estar la opción de, en este caso, de un despeje. Entonces,
Ojo, chicos, necesitan ustedes estar bien familiarizados con los despejes, para que ustedes también puedan jugar con estas ecuaciones a su conveniencia, de acuerdo a la información que ustedes tengan. Solutos volátiles. Bien, para los solutos volátiles estamos viendo que son dos tipos de componente, dos solutos, ¿verdad? Que nos está dando dos tipos de información diferente. Para eso vamos a ocupar también estas mismas variables, pero cada una tiene, digamos, su propia característica porque estamos hablando de dos componentes distintos. Entonces tenemos que la presión para el componente A es igual a la fracción molar de A por la presión, en este caso, digamos, la presión del compuesto en puro o el valor de la presión para, para un componente específico, ¿sale? Que eso ya es información que ya debe de tener ese compuesto como por default, por decirlo. Ahora bien, la misma operación para el componente B o para la sustancia B. No sabemos qué tipo de sustancia es. Y claro, la presión del vapor total pues va a ser la sumatoria de ambas presiones, tanto del compuesto A como del compuesto B, o también va a ser en este caso, como sabemos que esta operación nos da la presión A, podemos también sustituir como operaciones en sí o como conceptos. Da exactamente lo mismo, dependiendo de la información que tengan. Ahora bien, llegamos a donde quería yo llegar. Faltan menos de 8 minutos para que se acabe la sesión, pero llegamos al ejemplo. Dice, consideremos una solución formada por 1 mol de benceno y 2 moles de tolueno. El benceno presenta una presión de vapor de 75 milímetros de mercurio y el tolueno una de 22 milímetros de mercurio a 20 grados Celsius. Como ustedes se dieron cuenta en las fórmulas anteriores, en ningún momento estamos ocupando temperatura como parte de las ecuaciones. Por lo tanto, la temperatura es un dato, digamos, que está no de más, pero es un dato extra. Eso no lo tenemos que tomar en cuenta dentro de los datos que nos están pidiendo las operaciones, si ustedes se dieron cuenta. Ahora bien, dice, como se ve, el benceno es el más volátil debido a que tiene una presión de vapor puro, o sea, la presión para el benceno como elemento puro es de 75 milímetros de mercurio. Al ser mayor la cantidad, entonces vamos a decir que es más volátil, de acuerdo a las características que acabamos de ver anteriormente. Y el tolueno pues presenta una de 22. Entonces, ¿qué lo tenemos que sacar primero? Primero tenemos que sacar las fracciones molares. ¿Cómo? Pues esto nos va a ayudar los moles que nosotros tenemos aquí. Para el benceno, acuérdense que la solución me está diciendo que ocupa nada más 1 mol de benceno y 2 de tolueno. Entonces, para el benceno vamos a dividir 1 entre la sumatoria de 1 más 2, que son 3, es igual a 0.33. De igual forma para el tolueno. Ya una vez, si ustedes quieren verificar, se dan cuenta que 0.33 más 0.67 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, sabemos que están en lo correcto. Sabemos que son las dos únicas elementos que componen una solución. Ahora bien, ¿por qué la sacamos? Porque la vamos a ocupar en este caso más adelante. Estamos hablando de dos sustancias, tal y como nos dice aquí la definición de soluto volátil. Estamos hablando de dos componentes, en este caso benceno y tolueno, A o B. Entonces, vamos a hacer las presiones parciales para cada uno, o vamos a sacar las presiones parciales para cada uno de los componentes, para el benceno y para el tolueno, para posteriormente, si se dan cuenta, ya una vez que tenemos los resultados, hacer la sumatoria para saber la presión total de la solución. Ahora bien, una vez obtenido este dato, dice, si calculamos el porcentaje que aporta a la presión de vapor cada componente, tenemos que, tomando en cuenta que 40 milímetros de mercurio es un 100% y que 25 nada más corresponde al benceno, hacemos una regla de 3 simple, donde 40, vuelvo a repetirles, pertenece a un 100% y 25 a cuánto porcentaje representa. Hacemos las operaciones y nos sale que es un 63.
De igual manera para el tolueno, de todos estos 40 milímetros de mercurio, ¿cuántos corresponden al tolueno? Hacemos de igual manera ¿cómo se llama? Nuestra regla de 3 simple y nos sale que es un 33%. Ahora, bien importante en lo que nos dice la reflexión acá abajo. Dice, estos resultados indican que el vapor es más rico en el componente más volátil, que es el benceno. ¿Por qué decimos que es el más volátil? Por la información inicial que nos está dando, que es un 63%. Podríamos decir que el 63% de las moléculas gaseosas son de benceno, a pesar de que la solución inicial, el benceno era el componente minoritario. Fíjense bien lo que les están diciendo. Ya una vez que hice todas mis operaciones, me di cuenta que el 63% de la presión total del componente pertenece al benceno. Vemos que el benceno es el elemento más volátil que desde un principio nos está diciendo gracias a la presión del vapor de la sustancia, pero también vemos que es el más escaso en el componente. Sin embargo, afectó mucho el hecho de que fuera el más volátil, ¿sí? Y el tolueno, a pesar de tener 2 moles de tolueno dentro de la sustancia, pues aquí lo que afectó fue que solamente de volatilidad o de presión de vapor del elemento solo contiene 22%. Por lo tanto, me da un 37% de porcentaje en el total del vapor de la sustancia. Ojo, mucho ojo, ¿eh? O sea, tiene sentido lo que está aquí explicando. Ahora bien, les presento entonces 2 problemas para hacer de tarea con respecto a la presión de vapor como solución no volátil y como solución volátil también no. No, creo que las dos son soluciones, por lo que veo, soluciones no volátiles. Porque nada más están hablando de, o no. No están hablando aquí de 2 sustancias. Aquí estaba hablando también de una sustancia. Bueno, ok, como quiera. Si tienen alguna duda, recuerden que va a haber sesión de asesoría el día miércoles. Por favor, para los que puedan entrar, los espero ahí. Recuerden, no son clases, no es obligatorio, es para quien quiera y pueda asistir. ¿Sale? Entonces, pues bueno, cualquier duda o algo, pues ya saben, ya nos quedan menos de 1 minuto. Cualquier duda, pueden mandarme un mensaje. Si tienen alguna cuestión, alguna dificultad en la materia, por favor, mándenme un mensaje. Lo que menos quiero es que haya problemas con la materia. Y bueno, pues yo estoy abierta a cualquier situación que se presente. Por favor, cualquier duda lo vemos el miércoles, ojalá puedan entrar o lo vemos en privado. ¿Sale? Acuérdense del examen, es el día de hoy, a partir de las 4 hasta las 10 de la noche. Si ustedes tienen un problema con el horario, háganmelo saber y nos ponemos de acuerdo. ¿Hasta ahorita alguna duda? Pues esto último, como que tuve dudas, pero me voy a esperar para el miércoles. Bueno, ok, lo hacemos el miércoles. Sí, nada más chequen chéquense por favor y háganse su formulario. El miércoles los que vayan a asistir sí les voy a pedir eso de favor. Háganse su formulario en la medida de lo posible. Yo sé que a lo mejor muchos ustedes hacen el esfuerzo y se conectan desde su trabajo, pero para los que tengan oportunidad, hagan su formulario, tengan a la mano su calculadora, tengan a la mano lápiz y papel. Ya vieron que para estos problemas no vamos a utilizar por el momento tabla periódica. Entonces, sí les pido de favor, háganse su formulario y nos vemos el miércoles. Como quiera, los que no puedan asistir el miércoles, cualquier cosa en cuanto a la realización del problema, pues ahí estaremos al pendiente, ¿sale? Bueno, voy a ver, a lo mejor en el transcurso de la semana, con estos temas que ya hemos visto, probablemente agregue 1 o 2 problemas más a su problemario y probablemente ya sean los últimos para que ustedes hagan y los anexen ahí mismo. Cualquier duda, ya saben, estoy a su disposición. Nos vemos y cuídense mucho, chicos. Hasta luego.